Hola amigos, bienvenidos a Se trata de Él. En una ocasión la Biblia nos narra que Jesucristo estuvo con los discípulos y les dijo algo muy interesante, que si tuviesen fe como un grano de mostaza podrían decirle al monte que se moviera del lugar y Él les obedecería. Hoy, aquí, en Se trata de Él, estaremos moviendo montes. Acompáñanos. Y para hablar sobre este tema, la fe, estará con nosotros acompañándonos el pastor Alito. Varón, bendiciones. Un placer tenerte acá de nuevo. Gracias por la invitación, mi hermano. Un gozo y una bendición poder estar aquí junto a ustedes. Amén, todo nuestro. Varón, la fe definitivamente es un principio establecido por Dios. O sea, en la Biblia nos narra muchas ocasiones acerca de la fe y de hecho creo que la única distinción que hacía Jesús para las personas era acerca de su fe. Decía, hombre de poca fe o de mucha fe. Entonces, como la fe es un principio, te quería preguntar, ¿puede un no creyente tener fe en que algo va a suceder? Lo primero que tendríamos que aclarar es un problema de conceptos. Ajá. Porque hay una dicotomía en lo que me estás preguntando. Si alguien no es creyente, definitivamente es alguien que no tiene fe. O al menos lo que nosotros los cristianos conocemos como fe. Uh-huh. Por eso es importante, creo que deberíamos partir por aclarar este concepto de lo que es fe. Porque para la vida cotidiana necesitamos fe. Fe en su expresión más mínima es necesario para cualquier acto de la vida. Te pongo un ejemplo sencillo. Tú te sientas en esa butaca con mucha frecuencia y de alguna manera tú tienes confianza, tienes fe en que esa butaca te sostiene. Hasta el día en que ese asiento falle, se quiebre o algo pase con el asiento. La próxima vez que tú te vayas a sentar en ese asiento, tú vas a asegurarte de que el asiento te va a sostener. Claro. O sea, para las cosas más simples de la vida hace falta fe. De alguna manera, todo el mundo tiene fe, pero no la fe de la que hablamos los creyentes. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir fe. Porque la mayoría de la gente ha minimizado el concepto a creer. Claro. Mucha gente dice, no, yo sí tengo fe, y están hablando de creer. Fe no tiene que ver solo con creer. No es el simple aceptar que Dios existe. Bíblicamente, fe es certeza, fe es seguridad, es convicción, pero no es cualquier certeza, no es cualquier convicción. Porque siempre acomodamos esto a nuestra conveniencia personal. Claro. Yo tengo fe porque estoy creyendo que voy a recibir algo. Y en el caso de los creyentes, nuestro objeto de fe es Dios. Pero en el caso de la persona no creyente o que no cree en Jesús, pone su fe en cualquier otra cosa. Pero siempre miramos fe desde la perspectiva de la conveniencia personal. Fe no tiene que ver con lo que te conviene a ti. La verdadera fe se define en certeza y convicción, pero basado en la obra de Jesús. Alguien que tiene fe es alguien que ha creído, que entiende que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y salvarlo, y que esa obra redentora de Cristo le ha dado la oportunidad de una vida eterna. Entonces, Luisito, fe es un conjunto de creencias y convicciones que moldean tu cosmovisión y tu estilo de vida. Y todo eso basado en la obra de Jesús. En realidad, la incredulidad es un pretexto. Todo el mundo cree en algo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene una fe tan absurda que es mejor esconderla. Claro. No, yo no creo en nada, yo no creo en nadie. Pero en realidad, el ser humano, es innato en el ser humano el creer, el tener fe, el buscar más allá de sí mismo en quién confiar. Pastor, retomando lo que estaba diciendo en la presentación de las palabras de Jesús acerca de la fe. O sea, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, entonces le quería preguntar, ¿cómo podemos medir nuestra fe? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla
de ese tamaño, porque si vemos un grano de mostaza es muy pequeño, pero ¿cómo podemos medir nuestra fe? ¿Cómo podemos saber si llegamos a ese grano de mostaza? Claro, fe no es competencia. Vamos a partir de Sí. ahí. Fe no es competencia. La Biblia habla de que cada uno recibirá conforme a la medida de su fe. Pero eso no es competencia. No tiene que ver con competir. Dios nos ha dado dones y nos ha dado funciones en su cuerpo para edificar a su familia y expandir el reino. Primera de Juan, por ejemplo, por citar un texto bíblico, Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate, me gusta este texto porque pone las medidas de fe no como algo que yo puedo mejorar. Simplemente Dios repartió esas medidas de fe y me gustaría pensar que está hablando de la seguridad que tenemos de cuál es nuestro rol en el reino. Yo tengo una medida de fe para servir de alguna manera en específico. No tengo que competir con otro. Porque la medida de fe que Dios me dio para servir, para edificar a la iglesia, para expandir su reino, es única. Entonces, no creo que esté hablando de competencia. De hecho, si tú quieres medir la fe de alguien, la mejor manera de hacerlo es mirar sus frutos. Mira su vida. Jesús dijo, por los frutos los conocerás. La gente puede especular de su fe. Yo sí creo, yo sí eso, yo sí hice, yo oré. Pero si no tiene fruto. Exactamente. Pero los frutos son los que dicen cuál es la medida de fe que has tenido. De qué manera has creído en Cristo. Porque mucha gente se acerca a Jesús como Salvador. Para que lo ayude, para que lo bendiga, pero muy poca gente de verdad se acerca a Cristo como su Señor. Se rinde realmente a Él, lo reconoce, le sirve, le obedece, aun cuando eso implique sacrificio. Ahora, tener fe como un grano de mostaza, siempre lo hemos visto desde la perspectiva del tamañito de la semilla. Pero me gustaría darle una vuelta al asunto y entrar por otro lado, ¿no? Sí. Porque Jesús en realidad no estaba hablando del tamaño de la semilla. No estaba hablando del tamaño. No es que si tuvieras un poquitico de fe, no es eso lo que está diciendo. El problema es que la semilla de mostaza es una de las semillas más resistentes del mundo. Entonces, Jesús está diciendo, si tu fe fuera tan resistente como la semilla de mostaza, cuando tú siembras la semilla de mostaza, es un árbol que crece rápido. La semilla es pequeña, el árbol es grande, pero lo bueno del árbol de mostaza es que crece rápido. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea que cuando se siembra, crece, se reproduce rápido, te hace cambiar la vida, de verdad florece, tu vida se transforma en algo mejor. Te conviertes en un árbol grande, en un árbol fuerte. Y otra de las características de la semilla de mostaza es que no se mezcla con otra semilla. Entonces, desde mi perspectiva, cuando Jesús está hablando de que tener fe como la semilla de mostaza, no creo que se esté refiriendo únicamente al tamaño, sino a la resistencia. O sea, tengo una fe fuerte, una fe firme, una fe que crece con rapidez, una fe que te convierte en un árbol grande, alguien que impacta con su testimonio, que puede influenciar sobre otro y que además, aunque está en el mundo, no se mezcla con el mundo. Jesús no habló del tamaño de la semilla o del tamaño de la fe, sino de su calidad. Y esa es la fe que mueve montaña. Esa es la fe que alcanza lo imposible y que logra lo increíble. Ahora vamos a conversar con más intención de esa fe que de cierta forma has estado mencionando desde el inicio, que es la fe en Jesucristo, esa fe que salva verdaderamente. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa fe genuina en Jesucristo? Lo primero que tengo que aclarar es que la fe no salva. No es la fe la que salva. La fe en Jesucristo. El que salva es Jesucristo. Exacto. Y eso es importante, porque mucha gente dice, yo tengo fe. Tú puedes tener fe, pero no es tu fe la que te salva. Quien te salva es Jesucristo.
Jesús es el objetivo de nuestra fe. La fe es simplemente el vehículo. Ujú. El canal. Somos salvos por medio de la fe. Pero no es la fe la que nos salva. O sea, no es porque tengamos más o menos fe que somos salvos. Somos salvos porque hemos creído en que la obra de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados, sacarnos de nuestra vida de maldad y regalarnos por su misericordia y por su gracia la vida eterna. Eso es importante. La salvación viene por la obra de Jesús en la cruz. Los que hemos creído y los que vivimos conforme a esa obra, entonces somos salvos. Somos salvos por la fe. La fe es el vehículo por lo que creemos. Pero en realidad, quien salva es Jesús. La fe en Jesús tiene que ir más allá de una simple creencia de que Dios existe. Tienes que haber escuchado a mucha gente diciendo, no, pero yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios a mi manera. Claro. Yo creo en Dios a mi manera. No, pero yo sí creo que Dios existe. Sí, pero eso no es fe. Porque cuando tú dices que tienes fe, tú aceptas la persona, las palabras y las acciones de otro. Si una de estas tres cosas fallan, tú dudas de la otra persona. Entonces, tú no puedes decir, yo creo en Dios a mi manera. Porque eso no es fe. Fe es cuando tú aceptas a la persona, a Jesús. Cuando aceptas su palabra, la Biblia. Y cuando aceptas su obra redentora en la cruz y todo lo que hizo para restaurarnos. Eso es tener fe. Si hablamos de fe de manera sencilla y mediocre, nunca nos vamos a poner de acuerdo con la gente. Claro. La fe genuina en Jesucristo se resume en creer, en entender, en vivir y compartir la obra redentora de Cristo. Alguien que tiene una fe genuina la comparte. Alguien que tiene una fe genuina la expresa, la vive, la practica. No tiene una fe genuina aquel que tiene temor de decirle a otros que es cristiano, que se avergüenza de su fe. Esa no es una fe genuina. Una fe genuina te lleva a proclamar con tu estilo de vida, con tus palabras, con tus recursos, a proclamar el Dios en el que has creído. Jesús no es el genio de la lámpara. Él no está ahí para complacernos. La gente quiere tener fe. Yo tengo fe, pero una fe conveniente. Yo creo en Él para que me ayude. No se trata de eso. Él no está ahí para complacer mis caprichos. Él está ahí como Señor, como Salvador, como Restaurador. Él no es mi esclavo, Él es mi Señor. La fe no tuerce el brazo de Dios. Ese es otro concepto que la gente tiene errado. No, pero yo creí y Dios no lo hizo. Yo creí y Dios no me lo dio. Es que tu fe no va a torcer el brazo de Dios. Dios es rey, es soberano y Él tiene una voluntad y tiene una misión y tiene un propósito. Tu fe tiene que alinearse a sus planes y entonces tú recibes la respuesta. Pero no le vamos a virar el brazo a Dios porque oremos, porque ayunemos, porque vigilemos. Hay gente que ha tomado el ayuno, la oración como una fórmula para conseguir algo de Dios. Ninguna de esas cosas funciona. La fe genuina provoca la presencia de Dios, atrae a Dios, se alinea con sus planes, entiende su palabra y se expresa en una vida de éxito porque estás caminando en la voluntad de Dios. Esa sería una fe genuina. La fe genuina comienza cuando entendemos que hemos estado perdidos en el pecado y que por medio de Jesús nosotros hemos sido restaurados. Cuando entendemos que solo por su inmensa misericordia hemos sido restaurados y hoy tenemos una vida diferente. Esa fe genuina es una fe que parte del arrepentimiento, que se construye a través del agradecimiento y que se expresa a través del compartir con otros el mensaje de salvación. El fruto de la fe genuina, si me preguntaras, es la transformación radical. Cuando una persona realmente ha cambiado, puedes ver que se ha mudado en otro hombre, que se ha mudado en otra mujer, que ha cambiado totalmente. Esa persona está viviendo una fe genuina. Bueno, pastor, ¿y qué hábitos debe seguir el creyente para seguir nutriendo esa fe? Es muy simple. La mayoría de los creyentes tenemos ciertos hábitos o costumbres que acompañan nuestra vida como creyentes.
El congregarse es uno de ellos. Reunirse con otros, con la familia de la fe es bueno porque es el ambiente ideal para crecer, Claro. para mantenerte animado, para mantenerte enfocado. Pero también hay hábitos del corazón que los creyentes deberíamos desarrollar de manera individual. La oración. No solo vamos a orar cuando estemos en el templo, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en una reunión. Debemos tener una vida de constante oración, de comunión con Dios. La lectura y el estudio de la palabra. Y fíjate que lo menciono como dos cosas diferentes. La lectura de la palabra, por placer, por ocio, por disfrute, por conocerla. Sí, el indagar, el Y el estudiar. estudio, el profundizar en la palabra. No sustituye, una cosa no sustituye a la otra. Necesitamos leer y necesitamos estudiar la palabra para ser bien establecidos. Tener un acercamiento correcto a la palabra de Dios nos ayuda. Estar en comunión con los hermanos, la oración, el ayuno, el vigilar, todas esas cosas son romance con Dios. Mucha gente ha usado estas cosas como armas para intentar torcer el brazo de Dios, pero en realidad todos esos son ambientes de romance. Estar con Dios en su presencia, dejar todas las cosas a un lado y ayunar para estar en la presencia de Dios y disfrutar de Él. Cuando todo el mundo está durmiendo, estar en vigilia, compartiendo con Dios en la calma, en el silencio del hogar o donde quiera que esté. Esos ambientes son buenos para mantener esa fe genuina en crecimiento, Ahora, si fuéramos a resumir todo eso en una palabra, yo diría obediencia. Porque la verdadera transformación viene a través de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando conoces algo, necesitas obedecerlo. Cuando la palabra te revela algo, cuando el Espíritu te revela algo, lo que tenemos que hacer es obedecer. La verdadera transformación viene a través de la obediencia. Y mi fe genuina se va a mantener en crecimiento si vivo en obediencia a lo que Dios me está revelando. En esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de relación, en esas enseñanzas que puedo compartir o escuchar en la iglesia, en esos tiempos de búsqueda, de estudio de la palabra, mantengo mi fe encendida a través de estos hábitos del corazón. Ahora, hay hábitos que no solo son personales. Yo pudiera mencionarte cuatro ambientes en los que un creyente debería tener una fe genuina que muestre a otros la vida de Dios. En el ámbito personal, en el ámbito familiar, que a veces descuidamos demasiado la familia. Tenemos una persona en la iglesia y su familia no, porque este creyente no entiende que la familia es vital y que tiene que ganar a su familia. En el ámbito de la comunidad de fe, o sea, en la iglesia y en la comunidad circundante, que es finalmente el más grande de los impactos. Este creyente que ha ganado a su familia y que participa en la misión de la iglesia va a mostrar su fe genuina a un mundo que no conoce a Cristo y que se está perdiendo. Claro. Si todos los creyentes tuviéramos esa línea de proyección, cambio mi vida, transformo mi vida, gano a mi familia, la ordeno conforme al diseño divino, sirvo en la iglesia que tiene una misión, voy a ganar al mundo, voy a ganar a otros, voy a mostrar a otros la vida de Dios. De eso se trata. Y bueno amigos, hasta aquí esta emisión de hoy. No olvides que como es costumbre, acá te dejaré las redes sociales de Pastor Alito y los canales de Telegram y YouTube de Caleb Visión. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, muchas bendiciones.